El polvo cubría las páginas amarillentas de un libro que no debería existir. Sus letras, grabadas con una caligrafía antigua, parecían brillar bajo la tenue luz de una vela. No era un texto cualquiera, era un manuscrito escondido, oculto a propósito durante siglos, un secreto que solo los iniciados conocían. Entre sus hojas no se hablaba de teorías vagas ni de frases herméticas difíciles de entender. Aquí los maestros dejaron instrucciones claras, advertencias inquietantes y revelaciones tan poderosas que podían cambiar el curso de una vida entera. En Biblioteca de Sabiduría hemos decidido revelar este enigma al mundo. Este no es el Kybalión que circula en librerías o en Internet. Este es el manuscrito perdido, la versión que nunca fue destinada al público común. Una obra que encierra los 7 principios universales, explicados sin máscaras, con una crudeza que obliga a abrir la mente y mirar la realidad desde un ángulo completamente nuevo. Pregúntate, ¿qué pasaría si supieras cómo funciona realmente el universo? ¿Qué ocurriría si tuvieras las llaves para comprender y controlar cada aspecto de tu existencia? Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, incluso tu destino. ¿Y si estos secretos fueron ocultados precisamente porque eran demasiado poderosos para caer en las manos equivocadas? Hoy, esos secretos están aquí, ante ti. Prepárate, porque en las próximas páginas descubrirás los 7 principios universales que no solo explican cómo se rige todo lo que existe, sino que también te mostrarán cómo usarlos para tomar control de tu vida y de tu realidad. El manuscrito perdido ya no está oculto, está en tus manos. El poder del mentalismo. El todo es mente. Imagina por un instante que todo lo que ves, todo lo que tocas y todo lo que crees conocer no es más que un reflejo de tu mente. Suena exagerado, casi imposible, pero los antiguos sabios que dejaron plasmado este manuscrito perdido aseguraban que la primera gran verdad del universo es precisamente esa. El todo es mente, el universo es mental. Cuando escuchas esta frase por primera vez, parece un acertijo. ¿Cómo puede ser que todo lo que existe sea producto de la mente? ¿Acaso el árbol que ves crecer frente a tu casa o la montaña que se alza en el horizonte están ahí solo porque alguien lo pensó? La respuesta de los maestros es clara: sí y no. No significa que tu mente personal haya inventado los mares, el sol o las estrellas, sino que todo el universo, en su esencia más profunda, es una creación mental del todo. Y tú, como parte de esa mente infinita, participas en ese proceso creador cada segundo de tu vida. El poder del mentalismo es tan grande que determina tu experiencia, aunque no seas consciente de ello. Cada pensamiento que atraviesa tu cabeza, cada imagen que repites, cada creencia que aceptas como verdadera, se convierte en la materia prima de la realidad que experimentas. Es como si tu mente fuese un imán invisible que atrae aquello que coincide con lo que llevas dentro. Piénsalo. ¿Cuántas veces una persona con miedo constante termina viviendo situaciones que confirman ese miedo? ¿Cuántas veces alguien que se siente incapaz fracasa una y otra vez, aun cuando tiene talento suficiente? No es casualidad. Es el principio del mentalismo actuando sin que lo sepamos. Lo que hay dentro de ti siempre termina reflejándose afuera. Los maestros que escribieron el manuscrito perdido sabían que revelar este secreto podía cambiarlo todo, porque al comprenderlo uno deja de ser víctima del azar y empieza a convertirse en creador consciente. Y aquí está la clave: cada límite que enfrentas no está afuera, está dentro de ti. Cuando lo entiendes, el control comienza. A lo largo de la historia, muchos que descubrieron este principio cambiaron no solo su destino, sino el rumbo de comunidades enteras. Líderes espirituales, filósofos, incluso grandes empresarios modernos han repetido sin cesar que todo comienza en la mente. Buda enseñaba que somos lo que pensamos. Con lo que pensamos creamos el mundo. Nikola Tesla afirmaba que los descubrimientos que transformaron la humanidad aparecieron primero en su mente, visualizados con tal claridad que podía verlos antes de construirlos.
Steve Jobs, creador de Apple, decía que la diferencia entre quienes logran y quienes no está en la capacidad de creer profundamente que lo imposible es posible. Todos, en distintos tiempos y lenguajes, hablaron del mismo principio: la mente es la base de todo. Ahora no basta con saberlo intelectualmente. El manuscrito perdido insiste en algo más. Debes aplicar este principio en tu vida. ¿Cómo? El primer paso es vigilar tus pensamientos. No se trata de controlar cada idea que cruza tu cabeza, sino de elegir conscientemente en qué enfocarte. La mente es como un jardín. Si no siembras nada, crecerán las malas hierbas. Si siembras semillas de grandeza, cosecharás frutos de grandeza. El ejercicio es sencillo, pero transformador. Observa qué repites a diario. ¿Te dices que no puedes, que siempre es difícil, que todo está en tu contra? Entonces, aunque trabajes duro, atraerás experiencias que confirmen esa creencia. Pero si eliges pensamientos de poder, soy capaz, puedo aprender, siempre hay una oportunidad, empezarás a notar cómo la realidad se reorganiza a tu favor. Este principio no es magia, aunque se sienta como tal. Es ley universal. Siembra miedo y obtendrás miedo. Siembra confianza y cosecharás confianza. El mentalismo no promete un camino sin esfuerzo, pero sí garantiza que el esfuerzo se verá multiplicado cuando lo acompañes con la vibración adecuada en tu mente. El manuscrito perdido va más allá de la motivación moderna. Advierte: quien desconoce el poder de la mente está condenado a ser esclavo de pensamientos ajenos. Y eso lo vemos todos los días. Millones de personas viven bajo ideas sembradas por otros. La televisión, la política, las redes sociales. Adoptan miedos que no son suyos, deseos que no les pertenecen y odios que nunca cuestionaron. Sin darse cuenta, entregan su mente al control de fuerzas externas. Pero tú que escuchas estas palabras, ahora ya no eres inocente. El conocimiento te ha sido dado, y con él llega la responsabilidad de usarlo. El poder del mentalismo te invita a recuperar la soberanía de tu vida. Empieza por algo pequeño. Hoy, al despertar, antes de mirar el teléfono o preocuparte por lo que te espera, siembra un pensamiento poderoso. Hoy elijo crear mi realidad desde la abundancia y la fuerza. Mantén esa idea unos minutos en tu mente, repítela, visualízala, y observa cómo tu día empieza a fluir distinto. Este es solo el inicio. El mentalismo es la llave maestra que abre las demás puertas, porque si todo es mente, entonces todo principio que descubrirás después, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género, solo puede aplicarse verdaderamente cuando entiendes y aceptas que la mente es la base. El todo es mente, y si el todo es mente, entonces tú, con tu mente, tienes el poder de moldear el todo. La correspondencia, como es arriba, es abajo. El manuscrito perdido abre su segunda enseñanza con una frase que a primera vista parece un simple juego de palabras. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Sin embargo, en esas pocas palabras se esconde una de las llaves más antiguas y poderosas para comprender el universo. Este principio afirma que los mismos patrones que gobiernan lo inmenso gobiernan también lo diminuto. El macrocosmos y el microcosmos no están separados, sino que son reflejos uno del otro. Lo que ves en el vasto firmamento de galaxias y estrellas se repite en las estructuras más pequeñas de la materia. Y lo que ocurre en tu vida interna, en tus pensamientos y emociones, encuentra un espejo en los sucesos externos que vives a diario. Los sabios que preservaron este conocimiento enseñaban que la correspondencia es la forma en que el universo se comunica. Si observas atentamente, descubrirás que la misma lógica que da forma al orden cósmico gobierna tus relaciones, tus decisiones, incluso los ciclos de tu cuerpo. Comprender esto es como recibir un mapa secreto. Al descifrar un nivel de la realidad, puedes comprender los demás. Mira, por ejemplo, el átomo. En el centro, un núcleo diminuto rodeado por electrones que giran en órbitas invisibles. Ahora compara esa imagen con la de un sistema solar, un sol en el centro, planetas girando a su alrededor.
uno infinitamente pequeño, el otro inconmensurablemente grande, pero ambos obedecen al mismo patrón. Lo que es arriba es abajo, y no ocurre solo en la ciencia. Tus emociones también son un claro reflejo de esta ley. Cuando dentro de ti habita caos, enojo o tristeza, tu mundo externo tiende a manifestar situaciones que coinciden con ese estado interior, discusiones, obstáculos, pérdidas. En cambio, cuando dentro de ti hay calma, gratitud y confianza, el exterior empieza a alinearse como si un orden invisible organizara cada pieza. El manuscrito perdido advierte: el hombre que ignora la correspondencia camina ciego por un laberinto, creyendo que cada muro es distinto, sin saber que todos tienen la misma forma. En otras palabras, quien no reconoce este principio vive confundido, repitiendo problemas una y otra vez, porque no entiende que lo de afuera refleja lo de adentro. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto que alguien repite los mismos errores en diferentes lugares, con distintas personas, en nuevos trabajos o relaciones? Cambian los escenarios, pero la esencia es la misma. ¿Por qué? Porque el conflicto no estaba afuera, estaba adentro. Como es dentro, es fuera. Este principio también explica por qué la sabiduría antigua aconsejaba conocerse a uno mismo. El que se conoce a sí mismo, conoce al universo, decían los griegos, porque entendían que dentro de cada persona hay un reflejo perfecto de lo que ocurre en las estrellas. Cada célula de tu cuerpo vibra con las mismas leyes que mueven los planetas. Pero la correspondencia no solo es observación, también es herramienta. Si quieres comprender lo grande, observa lo pequeño. Y si deseas cambiar lo pequeño, trabaja en lo grande. Los alquimistas usaban este principio para transformar metales, pero también para transformar el alma. Sabían que el oro verdadero no era físico, sino espiritual, y que al cambiar la mente y el espíritu podían transformar la realidad entera. El manuscrito perdido cuenta una historia simbólica. Un discípulo preguntó a su maestro cómo entender el movimiento de los cielos. El maestro le entregó un espejo y le dijo: mira dentro de ti. En tus pasiones encontrarás los eclipses, en tus pensamientos encontrarás las estrellas, en tu silencio encontrarás el espacio infinito. El discípulo entendió que el universo no estaba allá afuera solamente, sino también dentro de sí mismo. Y aquí surge la enseñanza práctica. Si quieres transformar tu vida, no corras primero al mundo exterior. Detente y observa qué ocurre en tu interior. ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué emociones repites? ¿Qué creencias llevas como tatuajes invisibles en tu mente? Todo eso se refleja, como en un espejo, en tu realidad diaria. Cambia dentro, y lo de afuera se verá obligado a cambiar. Imagina a alguien que constantemente piensa que no merece prosperar. Aunque consiga un empleo, siempre lo perderá. Aunque reciba dinero, encontrará cómo gastarlo rápidamente. El exterior obedece al patrón interior. Ahora imagina que esa persona decide sembrar la creencia contraria. Soy digno de prosperidad y la abundancia fluye hacia mí. Con tiempo, disciplina y fe, la realidad comenzará a alinearse con esa nueva vibración, no porque sea un truco de magia, sino porque el universo, obediente, refleja lo que llevas dentro. Este principio también explica por qué las culturas antiguas miraban al cielo con tanto fervor. Los astros no eran simples luces, eran símbolos vivos de lo que ocurría en la tierra y en la vida humana. Cuando un pueblo veía una estrella nacer, celebraba un nuevo comienzo. Cuando un cometa cruzaba, se preparaban para un cambio inevitable. El cielo era el espejo del suelo. En tu vida, los espejos se manifiestan a diario. Si quieres entender tus relaciones, observa la forma en que te tratas a ti mismo. Si buscas sanar tu cuerpo, revisa qué emociones lo alimentan. Si deseas éxito afuera, cultívalo primero adentro. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El poder de este principio es inmenso porque te libera de la ilusión de la separación. Te recuerda que no eres un ser aislado en un universo indiferente, sino una parte viva de un entramado cósmico. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces tiene un eco más allá de lo que imaginas.
El manuscrito perdido concluye esta enseñanza con una advertencia solemne. El que reconoce la correspondencia encuentra armonía. El que la ignora se condena a repetir sus errores en infinitos reflejos. Así que la próxima vez que mires una estrella, un río o incluso tu propio reflejo en un espejo, recuerda, estás viendo una parte de ti. Y la próxima vez que la vida te enfrente con un desafío externo, no corras a culpar al mundo. Pregúntate primero, ¿qué parte de mí está siendo reflejada? Porque el secreto es simple y eterno. Cuando comprendes un nivel de la realidad, puedes comprenderlos todos. La vibración. Nada está inmóvil. El manuscrito perdido continúa con una afirmación que al escucharla puede parecer obvia, pero que esconde un secreto inmenso. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Mira a tu alrededor. Puede que pienses que una roca permanece quieta o que tu mesa está en reposo absoluto. Pero la ciencia moderna lo confirma. Cada átomo que compone esa roca vibra, cada molécula de la mesa se mueve, aunque tus ojos no lo perciban. Y no solo la materia física vibra, también tus pensamientos, tus emociones, tus palabras, tu espíritu. Todo en ti está en constante movimiento. Los antiguos sabios conocían esta verdad miles de años antes de que la física cuántica la confirmara. Ellos afirmaban que la vibración es la base de toda la creación, que la diferencia entre la materia sólida, el aire, la luz o incluso las dimensiones espirituales no es de esencia, sino de frecuencia. Todo es energía vibrando a distintas intensidades. El manuscrito perdido explica que los niveles más densos, el miedo, la ira, la tristeza, vibran a frecuencias bajas, mientras que los estados elevados, el amor, la gratitud, la compasión, lo hacen en frecuencias altas. Y aquí surge el secreto. Lo semejante atrae a lo semejante. Es decir, lo que vibra en ti determina lo que atraerás a tu vida. Piénsalo. Una persona que vive quejándose, que siempre espera lo peor, suele encontrarse con más motivos para quejarse y más circunstancias negativas que confirman sus expectativas. En cambio, alguien que vibra en esperanza y confianza, incluso en medio de las dificultades, parece atraer oportunidades y soluciones inesperadas. No es suerte, es vibración. La vibración no solo explica la atracción, también explica la comunicación invisible que existe entre las personas. ¿Nunca has notado que hay alguien con quien te sientes bien de inmediato, aunque apenas lo conozcas? O al contrario, alguien cuya sola presencia te incomoda sin razón aparente. Lo que percibes no son sus palabras ni sus gestos, es su vibración. El manuscrito perdido narra un ejemplo simbólico. Dos cuerdas tensadas en instrumentos distintos. Si están afinadas en la misma frecuencia, comienzan a vibrar juntas, aunque solo una sea tocada. Eso mismo ocurre con los seres humanos. Tus pensamientos y emociones son como cuerdas invisibles que resuenan con otras cuerdas en el universo. ¿Y cómo usar este principio a tu favor? La clave es sencilla y profunda. Eleva tu vibración conscientemente. No puedes esperar atraer abundancia si vives vibrando en carencia. No puedes esperar atraer amor si repites pensamientos de odio o rencor. No puedes atraer paz si tu mente está llena de caos. El manuscrito perdido sugiere prácticas que hoy llamaríamos espirituales, pero que en realidad son ciencia aplicada, la música. Cada sonido es vibración. Escuchar melodías armónicas puede transformar tu estado interno en cuestión de minutos. La respiración consciente, inhalar profundamente y exhalar con calma, altera tu vibración biológica, regulando tus emociones. La palabra, lo que pronuncias, no es solo aire, es vibración que afecta a quienes te rodean y a ti mismo. Decir gracias con sinceridad eleva la energía más de lo que imaginas. La visualización. Imaginar algo con intensidad es vibrar en esa frecuencia, adelantando la experiencia antes de vivirla físicamente.
La vibración es tan poderosa que incluso los pensamientos que lanzas al universo regresan a ti multiplicados. Cada juicio, cada crítica, cada deseo es una onda que se expande y vuelve con fuerza. Los sabios lo llamaban la ley del retorno vibratorio. Tarde o temprano recibirás lo que emites. Imagina dos personas enfrentando la misma dificultad, perder un empleo. Una entra en desesperación, vibra en miedo y comienza a repetir: nunca encontraré otra oportunidad. Esa vibración atraerá más bloqueos, más rechazos. La otra persona, aunque siente el golpe, decide afirmar: este es el inicio de algo mejor, algo más alineado conmigo llegará. Esa vibración, mantenida con fe, abre puertas inesperadas. El mismo hecho, dos vibraciones distintas, dos destinos diferentes. La ciencia moderna ha demostrado que incluso nuestras células responden a la vibración. Experimentos con el agua, por ejemplo, muestran cómo palabras de amor generan cristales hermosos y armoniosos, mientras que palabras de odio crean formas caóticas y deformes. Y si nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría de agua, ¿qué efecto tienen nuestras palabras y pensamientos diarios en nuestra propia salud? La respuesta es evidente: lo que vibras dentro se manifiesta fuera. El manuscrito perdido deja un mensaje directo. El hombre que eleva su vibración se eleva a sí mismo por encima de las circunstancias. El hombre que desciende en vibración se encadena a su propia oscuridad. Esto significa que la vibración no es solo una idea bonita, es tu herramienta para transformar la vida. Si deseas cambiar tus circunstancias externas, comienza elevando tu vibración interna. Hazlo con acciones pequeñas. Agradece al despertar, sonríe aunque no tengas ganas, respira profundo en medio del caos, escucha música que te inspire. Cada gesto cuenta, porque cada gesto altera tu frecuencia. Y lo más importante, sé consciente de lo que consumes vibracionalmente. Las noticias que ves, las conversaciones que repites, los ambientes en los que pasas tiempo, todo tiene vibración y poco a poco te impregna. Así como una fruta fresca mejora tu cuerpo, un ambiente limpio de energía mejora tu espíritu. El principio de la vibración también explica realidades que parecen milagros, personas que sanan de enfermedades incurables al cambiar su estado interno, comunidades enteras que florecen cuando adoptan pensamientos colectivos de unión y esperanza, artistas que inspiran generaciones enteras porque vibran en frecuencias elevadas de creatividad. Nada descansa, todo se mueve. Si no eliges conscientemente tu vibración, el mundo la elegirá por ti. Y ahí es donde la vida se vuelve una cadena de reacciones sin control. Pero si decides vibrar alto, tu realidad se ordena, tu entorno cambia y tu vida se transforma. El manuscrito perdido cierra este capítulo con una sentencia que resuena como un eco eterno. Quien domina su vibración, domina su destino. Quien ignora su vibración, será arrastrado por la corriente del mundo. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en la rutina, recuerda: nada está inmóvil. Tú no eres una roca fija, eres un ser vibrante. Y cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomes hoy, está moldeando la frecuencia en la que vibrará tu mañana. La polaridad, los extremos se tocan. El manuscrito perdido abre el cuarto principio con una frase que desarma toda certeza: todo es doble. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Esta enseñanza, conocida como el principio de polaridad, revela que lo que creemos completamente diferente en realidad son extremos de una misma cosa. Piensa en el calor y el frío. A simple vista parecen contrarios, pero en realidad son grados de la misma esencia. La temperatura, la diferencia entre uno y otro no es de naturaleza, sino de intensidad. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, con el amor y el odio, con la vida y la muerte. Los opuestos no se anulan, se complementan, se definen mutuamente y en lo más profundo se tocan. El manuscrito perdido advierte que la polaridad es la llave para entender los dilemas humanos. Muchas personas viven atrapadas en los extremos sin comprender que ambos son parte de la misma línea. El odio
no es lo contrario del amor, sino su misma energía vibrando en distinta dirección. La tristeza no es lo contrario de la alegría, sino una manifestación en otro grado de la emoción. Este principio cambia la forma en que percibimos los problemas. Si estás en un extremo negativo, no necesitas destruirlo para alcanzar el positivo. Basta con desplazar tu percepción hacia el otro polo. Así como un metal frío puede calentarse gradualmente, un pensamiento de odio puede transformarse en amor cuando se eleva su vibración. La polaridad se ve en todo. En la naturaleza, el día y la noche se suceden en un ciclo interminable. En tu vida experimentas momentos de abundancia y de escasez, de salud y de enfermedad, de éxito y de fracaso. Son opuestos, pero todos forman parte de la misma experiencia de crecimiento. El sabio no maldice un polo ni glorifica al otro. Aprende a moverse entre ellos con equilibrio. El manuscrito perdido incluye ejemplos claros para ilustrar este principio. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo puedo dejar de sentir miedo? El maestro respondió, no luches contra el miedo. Eleva tu energía hacia el valor. El miedo y el valor son polos de la misma esencia, y cuanto más alimentes uno, más se desvanecerá el otro. Así comprendió que los opuestos no se vencen, se transforman. Si lo piensas, esta enseñanza está presente en la vida cotidiana. El amor y el odio hacia una misma persona suelen estar más cerca de lo que creemos. ¿Cuántas historias conocemos de amistades rotas que terminan en enemistad feroz o de enemigos que, al comprenderse, se convierten en aliados inseparables? Porque los extremos se tocan, se rozan, se alimentan. Este principio también explica por qué muchas veces las pruebas más duras generan los mayores aprendizajes. Del sufrimiento profundo nace la compasión verdadera, de la oscuridad más densa, la luz más brillante. No porque sean contrarios, sino porque son manifestaciones distintas de la misma energía vital. La polaridad es una herramienta poderosa cuando decides usarla de manera consciente. Pregúntate, ¿en qué polo estoy vibrando ahora? ¿Estoy en la desesperanza o en la confianza? ¿En la queja o en la gratitud? Reconocer tu posición te permite desplazarte hacia el lado opuesto con pequeños gestos. Cada palabra positiva, cada pensamiento de luz es un grado más cerca del polo constructivo. El manuscrito perdido enseña un ejercicio sencillo. Cuando sientas que te domina una emoción negativa, no intentes negarla. Obsérvala, reconócela y luego di, esto es solo un extremo, el otro polo también está dentro de mí. Al recordarlo, comienzas a activar la energía contraria y poco a poco tu vibración cambia. Incluso en la ciencia moderna podemos ver la aplicación de la polaridad. La electricidad, base de la tecnología que mueve nuestro mundo, existe gracias a los polos positivo y negativo. Sin esa tensión de opuestos no habría corriente, no habría luz. Lo mismo ocurre con la vida. Sin contrastes, no habría evolución ni experiencia. El manuscrito perdido lo resume en una sentencia poderosa. Quien aprende a usar la polaridad convierte la derrota en victoria y el veneno en medicina. Esa es la esencia de la alquimia interior. No se trata de negar la oscuridad, sino de transformarla en luz. No se trata de huir del dolor, sino de usarlo como impulso hacia la sabiduría. Y aquí surge una reflexión profunda. ¿Qué pasaría si aceptaras que tus sombras no son enemigas, sino polos necesarios de tu propia luz? ¿Qué pasaría si comprendieras que tus fracasos no son el fin, sino el inicio del polo opuesto que llamamos éxito? Todo tu enfoque sobre la vida cambiaría. Imagina por un momento que todo lo que consideras malo en tu vida es solo un polo de algo mucho más grande. Si hoy vives escasez, significa que también existe en ti la semilla de la abundancia. Si atraviesas soledad, también llevas dentro la capacidad de unión más profunda. Nada está separado, todo es parte de una misma línea, de una misma energía. Este principio, aplicado en lo cotidiano, te da poder.
porque deja de tener sentido la lucha desesperada contra lo que no quieres. En su lugar, aprendes a redirigir tu energía hacia el polo que deseas experimentar. No es negar la oscuridad, es encender la luz, no es rechazar el odio, es cultivar el amor, no es huir del miedo, es sembrar el valor. El manuscrito perdido cierra esta enseñanza con una frase que vibra como advertencia y promesa. El ignorante maldice los polos, el sabio los usa para elevarse. Así que la próxima vez que sientas que estás atrapado en la negatividad, recuerda, no estás condenado a permanecer allí. Los opuestos son parte de la misma esencia y siempre puedes moverte de un extremo al otro, porque en el fondo, en la raíz más profunda de la existencia, los extremos se tocan. El ritmo, todo fluye, todo tiene sus ciclos. El manuscrito perdido abre el quinto principio con palabras que resuenan como el murmullo de las olas. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Esta enseñanza, conocida como el principio del ritmo, revela que nada en el universo permanece estático. Todo sigue un ciclo, todo tiene un movimiento natural de ida y vuelta. Mira el mar, la marea sube y luego baja, una y otra vez, en un compás eterno que ningún ser humano puede detener. Observa las estaciones, la primavera florece, el verano expande, el otoño recoge, el invierno duerme y el ciclo vuelve a comenzar. Incluso en tu respiración, inhalas y exhalas. En tu corazón, la sangre late y refluye. El universo entero es un ritmo constante, un baile de energías que se mueven entre opuestos para crear equilibrio. El manuscrito perdido enseña que así como existe el ritmo en la naturaleza, también existe en tu vida. Los momentos de alegría se suceden con los de tristeza. La abundancia se alterna con la escasez, el éxito con la derrota. Y aunque a menudo deseamos quedarnos siempre en la cima, la ley del ritmo nos recuerda que todo está destinado a oscilar. La pregunta no es si vendrán los cambios, sino cómo decidirás enfrentarlos. El error común es resistirse. Cuando la marea de la vida baja, la mayoría lucha desesperadamente, maldice la oscuridad y se desespera esperando que la luz regrese. Pero el sabio entiende que el retroceso no es un castigo, sino parte del ciclo natural. Como el arco de un péndulo, cuanto más retrocede, más fuerza toma para moverse hacia adelante. El manuscrito perdido narra una parábola. Un agricultor se desesperaba cada invierno porque sus campos quedaban secos y estériles. Maldecía la estación fría, convencido de que era enemiga de su prosperidad. Un día, un anciano sabio le dijo, «Sin el invierno, tu tierra no descansaría. Sin reposo, no habría fruto. Acepta el ritmo, y el ritmo trabajará a tu favor». Desde entonces, el agricultor dejó de temer al invierno y aprendió a usarlo para preparar la tierra. Así ocurre contigo. Cuando llegan las épocas bajas, puedes usarlas para descansar, reflexionar, aprender y sembrar lo que florecerá en la siguiente estación de tu vida. Si entiendes el ritmo, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a fluir con el compás del universo. Este principio también explica por qué las emociones se mueven como olas. La tristeza nunca es eterna, ni la alegría permanente. El péndulo oscila, y cuanto más extremo experimentas un lado, más fuerte será el regreso al otro. La clave está en no aferrarte ni resistirte. Si te aferras a la euforia, sufrirás cuando pase. Si luchas contra la tristeza, prolongarás su estancia. Pero si aceptas que ambas son parte del ciclo, encuentras paz en medio del vaivén. El manuscrito perdido sugiere un ejercicio. Cuando te encuentres en un momento bajo, repite, esto también es parte del ritmo. Así como viene, también pasará. Esa simple afirmación coloca tu mente en armonía con la ley universal y evita que caigas en la desesperación. Incluso la ciencia moderna reconoce este principio. Los ciclos biológicos del cuerpo, el sueño, la energía, las hormonas, funcionan en ritmos precisos llamados circadianos. Las economías globales
también se mueven en olas de crecimiento y recesión. La historia de la humanidad alterna períodos de guerra y paz, de auge y decadencia. Nada escapa al principio del ritmo, pero el manuscrito perdido guarda un secreto más profundo. Aunque no podemos detener el péndulo, sí podemos aprender a elevarnos por encima de él. Los sabios afirmaban que, al elevar tu conciencia, puedes neutralizar parte de los efectos de este principio. Es como un navegante que, en lugar de dejarse arrastrar por la marea, aprende a usar el viento para dirigir su barco. ¿Cómo hacerlo? A través de la disciplina mental. Si entrenas tu mente para no hundirse cuando el péndulo se mueve hacia lo negativo, reduces el impacto de la oscilación. No se trata de negar la tristeza o el fracaso, sino de observarlos sin identificarse por completo con ellos. El sabio siente, aprende, y luego deja que el péndulo siga su curso. Imagina una persona que atraviesa una pérdida dolorosa. El ritmo inevitable trae tristeza y vacío, pero esa persona, en lugar de hundirse, decide usar ese momento para reflexionar, para acercarse más a quienes ama, para profundizar en su espiritualidad. El péndulo sigue su camino, pero la conciencia elevada transforma la experiencia en crecimiento. El manuscrito perdido sentencia: quien ignora el ritmo es arrastrado como barco a la deriva. Quien lo conoce usa el vaivén para impulsarse hacia adelante. Esta es la clave: no detener el ritmo, sino usarlo como impulso. Mira en tu propia vida. ¿En qué ciclo te encuentras ahora? ¿Estás en un periodo de siembra, de cosecha, de descanso o de tormenta? Reconocerlo ya es un acto de sabiduría, porque al entender dónde estás, puedes prepararte para lo que viene. Si estás en la cima, aprovecha para sembrar. Si estás en el valle, confía en que la subida se acerca. El ritmo también enseña paciencia. Vivimos en una era donde queremos todo de inmediato, pero la ley universal no se rompe por capricho humano. Todo llega en su momento. Una semilla no florece porque tú lo desees, sino cuando su ciclo está listo. De igual manera, tus proyectos, tus sueños, tus relaciones siguen su propio compás. El manuscrito perdido concluye este capítulo con una advertencia luminosa. No te resistas al ritmo ni huyas de él. Baila con su compás y serás libre. El río nunca deja de fluir, pero quien aprende a nadar puede viajar en cualquier dirección. Así que cuando la vida parezca arrastrarte hacia atrás, recuerda, no es un retroceso eterno. Es el movimiento del péndulo cargando fuerza para impulsarte hacia adelante. Todo fluye, todo cambia, todo tiene su tiempo. Y el sabio, en lugar de luchar contra la marea, aprende a danzar con ella. La causa y efecto, nada ocurre por azar. El manuscrito perdido revela en su sexta enseñanza un principio que ha inquietado a filósofos y científicos por igual. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, nada ocurre por azar. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas culpa a la suerte, al destino o a la coincidencia de lo que ocurre en su vida. Si algo sale bien, dicen que tuvieron buena suerte. Si algo sale mal, lo llaman mala racha. Pero los sabios que escribieron este manuscrito fueron claros. El azar no existe. Lo que llamamos casualidad no es más que un nombre para leyes desconocidas. Cada hecho, cada encuentro, cada victoria y cada derrota tiene una raíz, una causa que lo originó. Puede que no siempre seas consciente de ella, pero está ahí, operando en silencio, como una maquinaria perfecta. Tu vida no es un rompecabezas desordenado, es el resultado exacto de una cadena de causas y efectos. El manuscrito perdido insiste en algo crucial. Si no aprendes a ser causa, te conviertes en efecto. Es decir, si no actúas conscientemente para dirigir tu vida, terminarás arrastrado por las decisiones, pensamientos y acciones de los demás. Quien no ejerce control sobre sí mismo es como una hoja movida por el viento. Va a donde las corrientes lo empujan. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven repitiendo los mismos patrones una y otra vez? Relaciones que fracasan de la misma manera, empleos que terminan en frustración, proyectos que nunca despegan. Desde fuera parecen víctimas de la mala suerte, pero la verdad es otra. Son efectos de causas que ellos mismos sembraron sin darse cuenta.
Un pensamiento repetido es una causa. Una palabra dicha con frecuencia es una causa. Una acción, por mínima que parezca, es una causa. Y cada causa trae inevitablemente su efecto correspondiente. El que siembra semillas de maíz no cosecha trigo. De igual manera, quien siembra pensamientos de fracaso no puede esperar frutos de éxito. El manuscrito perdido relata una historia simbólica. Un hombre se quejaba constantemente de que la vida era injusta. Decía que siempre le pasaban desgracias y que nunca recibía nada bueno. Un día, un maestro le mostró un campo árido lleno de espinas y le preguntó: «¿Qué sembraste aquí?». El hombre respondió: «Nada, nunca planté nada». El maestro sonrió: «Entonces, estas espinas son el fruto de tu descuido. La vida siempre da cosecha, incluso cuando no siembras conscientemente». La enseñanza es clara. Incluso la inacción es una causa, y su efecto es el vacío o el dolor. Si comprendes este principio, dejas de culpar al azar y empiezas a mirar hacia adentro. ¿Qué pensamientos has sembrado en tu mente? ¿Qué palabras repites cada día? ¿Qué acciones pequeñas refuerzas con tu rutina? Todo eso son causas que, tarde o temprano, darán fruto en tu vida. La ciencia también respalda esta verdad. La física nos dice que cada acción genera una reacción. La biología muestra que cada estímulo provoca una respuesta. La historia humana entera es una cadena de causas y efectos. Nada surge de la nada, nada ocurre porque sí. El manuscrito perdido añade algo más profundo. No solo las acciones visibles son causas, también lo son las intenciones. Un acto hecho desde el amor no genera el mismo efecto que el mismo acto hecho desde el miedo. La energía que pones en cada decisión es también una causa que regresa multiplicada. ¿Cómo aplicar este principio? Empieza por asumir responsabilidad total de tu vida. Pregúntate: ¿qué efecto estoy experimentando hoy? Luego, busca la causa en tu interior. Si vives carencia, ¿qué pensamientos de escasez repites? Si vives soledad, ¿qué miedos o bloqueos alimentas? Si vives éxito, ¿qué acciones y creencias lo hicieron posible? Reconocer la causa es el primer paso para transformarla. El manuscrito perdido enseña un ejercicio práctico. Escribe en una hoja los efectos de tu vida actual que no te gustan. Luego, junto a cada uno, anota qué causas internas o externas pueden haberlo generado. Cuando las identifiques, cámbialas conscientemente por nuevas causas, pensamientos, hábitos, decisiones. El cambio no es inmediato, pero la ley es exacta. La nueva causa traerá un nuevo efecto. Este principio también nos recuerda que lo que hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino también a los demás. Cada palabra de aliento es una causa que puede transformar el día de alguien. Cada gesto de bondad es una semilla que regresa multiplicada. Y lo contrario también es cierto. Cada mentira, cada herida, cada odio sembrado, tarde o temprano, vuelve a su origen. El manuscrito perdido advierte: quien ignora la causa, se lamenta del efecto. Quien siembra con sabiduría, nunca teme a la cosecha. Es una invitación a ser conscientes de lo que sembramos en cada momento. Imagina lo que pasaría si toda la humanidad entendiera y aplicara este principio. No existirían guerras, porque cada nación sabría que la violencia solo puede traer más violencia como efecto. No habría explotación, porque todos comprenderían que la injusticia sembrada regresa con interés. Un mundo entero cambiaría si cada persona asumiera que nada ocurre por azar. Pero antes de transformar al mundo, transforma tu propia vida. Decide hoy ser causa, no efecto. Elige sembrar pensamientos de amor, palabras de verdad, acciones de valor. El universo no falla. Esas causas producirán sus efectos en el momento perfecto. El manuscrito perdido concluye esta enseñanza con un recordatorio contundente. El destino no es una lotería. Es la cosecha exacta de lo que siembras en cada pensamiento, palabra y acción. Así que la próxima vez que digas «qué casualidad» o «qué mala suerte», recuerda, lo que llamas azar es simplemente la sombra de una causa que aún no has visto. Y lo que hoy vives, bueno o malo,
Es el efecto de lo que sembraste ayer. La buena noticia es que desde ahora puedes sembrar conscientemente lo que desees cosechar mañana. El género universal, masculino y femenino. El manuscrito perdido presenta en su séptimo principio una enseñanza que ha sido malinterpretada durante siglos. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Cuando oímos la palabra género, nuestra mente piensa en hombres y mujeres, en diferencias físicas o biológicas. Pero los sabios que escribieron este manuscrito no hablaban de sexo, sino de energías universales que se encuentran en todas las cosas. Masculino y femenino no son personas, son fuerzas, dos polaridades que, al unirse, hacen posible la creación. El principio del género revela que todo lo que existe tiene dentro de sí una chispa masculina y una chispa femenina. En la naturaleza, la semilla lleva el germen masculino y el suelo fértil representa lo femenino que lo recibe. En la ciencia, el electrón y el protón se complementan para formar la materia. En lo espiritual, la voluntad, masculino, se une con la intuición, femenino, para dar a luz a la sabiduría. El manuscrito perdido enseña que nada puede ser creado sin la unión de ambas energías. El masculino impulsa, penetra, dirige. El femenino gesta, nutre, da forma. Juntos producen el movimiento de la vida. Separados, se estancan. Mira dentro de ti. Aunque hayas nacido hombre o mujer, llevas dentro estas dos fuerzas. Tu parte masculina se expresa cuando tomas decisiones, actúas con firmeza y proyectas ideas hacia el mundo. Tu parte femenina se manifiesta cuando escuchas tu intuición, das espacio para que algo madure o conectas con la sensibilidad. No se trata de elegir uno u otro, sino de equilibrarlos. El manuscrito perdido narra una historia simbólica. Un joven aprendiz quería crear grandes obras, pero nunca terminaba nada. Su maestro le dijo: «Tienes demasiada fuerza masculina, quieres empujar todo sin dar tiempo a que madure. Aprende de la energía femenina, siembra y espera, gesta en silencio, y entonces tus frutos nacerán». Otro discípulo, en cambio, soñaba mucho pero nunca actuaba. El maestro le dijo: «Tu energía femenina es abundante, pero necesitas la chispa masculina que impulse tus sueños a la acción». Esa es la clave del género universal. Reconocer qué energía predomina en ti y buscar el equilibrio. Si solo usas tu fuerza masculina, te vuelves agresivo, impaciente, quemas tus proyectos antes de que nazcan. Si solo usas tu fuerza femenina, te quedas en sueños, pasividad y dependencia. La verdadera creación surge cuando ambas se abrazan. El manuscrito perdido va más allá y afirma: el género opera en todos los planos de la existencia. Eso significa que no solo rige la biología o la psicología, sino también el plano mental y el espiritual. Cada idea que nace en tu mente es un acto de género. Tu energía masculina la proyecta como chispa, y tu energía femenina la gesta hasta convertirla en acción. Incluso en el plano divino, las tradiciones hablan de la unión del principio activo y receptivo para dar origen al universo. Mira a la naturaleza. El sol, con su energía radiante y activa, simboliza lo masculino. La luna, con su luz suave y receptiva, simboliza lo femenino. Ambos se complementan para marcar los ritmos de la vida. En tu interior ocurre lo mismo. Tu sol interno impulsa y tu luna interna acoge. Sin ese equilibrio, no habría orden, ni vida, ni evolución. ¿Cómo aplicar este principio? El manuscrito perdido propone ejercicios simples pero poderosos. Si eres muy activo y ansioso, cultiva tu energía femenina dedicando tiempo a escuchar, meditar, escribir o simplemente dejar que las cosas fluyan sin forzarlas. Si eres muy pasivo o soñador, activa tu energía masculina fijando metas claras, tomando decisiones rápidas y actuando aunque no te sientas completamente listo. En tus relaciones, reconoce que cada vínculo es un intercambio de estas fuerzas. Cuando ambas energías se honran y equilibran, la relación florece. Cuando una domina en exceso, el vínculo se rompe.
El manuscrito perdido también advierte de los peligros de ignorar este principio. Quien niega la energía femenina se seca en el desierto de la acción sin sentido. Quien niega la energía masculina se hunde en la inercia de los sueños estériles. Esto significa que el verdadero poder no está en elegir entre lo masculino o lo femenino, sino en integrarlos dentro de ti. Imagina a un artista. Su energía femenina lo conecta con la inspiración, pero su energía masculina lo impulsa a tomar el pincel y plasmar la obra. Imagina a un científico. Su energía masculina lo lleva a investigar y experimentar, pero su energía femenina le da la intuición necesaria para descubrir lo que otros no ven. Incluso en tu vida diaria, cada día es un ciclo de género. La mañana, con su fuerza de acción y despertar, es masculina. La noche, con su descanso y regeneración, es femenina. Si niegas uno de estos polos, tu vida pierde equilibrio. El manuscrito perdido concluye esta enseñanza con una frase que es tanto advertencia como promesa. El universo entero nació de la unión de lo masculino y lo femenino. El hombre que comprende esto se convierte en creador de su propia realidad. Recuerda, dentro de ti no hay lucha entre masculino y femenino. Hay un diálogo, una danza eterna que te invita a crear. Si unes la voluntad con la intuición, la acción con la paciencia, la fuerza con la ternura, entonces posees la fórmula secreta de la creación. Y así, el séptimo principio revela que el género no es solo cuestión de cuerpos o identidades, sino el motor mismo del universo. Porque en cada átomo, en cada estrella y en cada ser humano late esta verdad. Masculino y femenino son las dos alas que te permiten volar hacia tu destino. El arte de aplicar los principios. Hasta ahora, el manuscrito perdido nos ha mostrado 7 leyes universales que gobiernan todo lo existente. Has comprendido que la mente crea, que lo pequeño refleja lo grande, que todo vibra, que los opuestos se tocan, que la vida se mueve en ritmos, que nada ocurre por azar y que masculino y femenino se abrazan en toda creación. Pero el conocimiento, si no se aplica, se convierte en un lujo estéril. De nada sirve saber que las leyes existen si no aprendes a usarlas en tu vida diaria. El manuscrito perdido lo dice sin rodeos. El sabio no colecciona verdades, las convierte en herramientas. Este capítulo es una invitación a tomar los principios y practicarlos hasta que se vuelvan carne en tu día a día. Cada mañana, tu mente despierta como un lienzo en blanco. Si lo llenas de pensamientos negativos, tu jornada vibrará en esa frecuencia. Si lo llenas de ideas de poder, tu realidad se moldeará en consecuencia. No basta con pensar en positivo de forma superficial. Necesitas entrenar tu mente como un músculo. El manuscrito perdido recomienda el ejercicio de la visualización consciente. Cada día dedica unos minutos a imaginar con todo detalle la vida que deseas, no como un sueño lejano, sino como una realidad presente. Al repetirlo, tu mente acepta esa imagen como verdadera y comienza a atraer circunstancias que la reflejan. La correspondencia te enseña a mirar lo pequeño para entender lo grande. Si quieres saber qué ocurrirá en tu futuro, observa tu presente. Tus hábitos de hoy son la semilla de tu mañana. Si deseas cambiar el mundo exterior, comienza ajustando tu mundo interior. Por ejemplo, si en tu casa reina el desorden, difícilmente experimentarás claridad mental. Ordenar tu espacio es una forma simbólica y real de ordenar tu vida. El microcosmos y el macrocosmos siempre se reflejan. El manuscrito perdido recomienda prestar atención a lo que consumes vibracionalmente. La música que escuchas, las conversaciones que repites, los lugares donde pasas tiempo, todo eleva o disminuye tu vibración. Haz una lista de aquello que te llena de energía y de lo que te drena, y elige conscientemente. También practica la gratitud diaria. Dar gracias eleva tu vibración de manera inmediata. Una persona agradecida vibra en abundancia y como consecuencia atrae más motivos para agradecer. Cuando te sientas atrapado en una emoción negativa, recuerda que es solo un extremo. No intentes destruirla, desplázate hacia el polo opuesto.
¿Sientes miedo? Busca pequeños actos de valentía. ¿Sientes odio? Practica un gesto de compasión. La polaridad no se rompe luchando, sino moviéndose hacia la dirección contraria. El manuscrito perdido aconseja repetir mentalmente: este es solo un extremo, el otro también habita en mí. Poco a poco, tu energía se desplazará hacia el polo positivo. La vida nunca es una línea recta. Aceptar esto es liberación. Cuando estés en la cima, siembra con humildad para el futuro. Cuando estés en el valle, aprovecha para aprender y fortalecerte. Un empresario que entiende el ritmo no teme a las crisis, porque sabe que después vendrán tiempos de crecimiento. Una persona que vive un duelo no desespera, porque sabe que la alegría volverá. El ritmo no es tu enemigo, es tu aliado si aprendes a fluir con él. Deja de vivir como víctima del azar. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto es una causa que producirá su efecto. Siembra conscientemente lo que quieras cosechar. El manuscrito perdido sugiere un ritual diario. Antes de dormir, repasa tus acciones del día y pregúntate: ¿qué causas sembré hoy? ¿Qué efectos estoy construyendo? De este modo, entrenas tu conciencia para ser creador y no simple espectador. Reconoce qué energía predomina en ti y equilibra la contraria. Si eres muy impaciente, cultiva la energía femenina de la paciencia y la gestación. Si eres muy pasivo, activa la energía masculina de la decisión y la acción. El arte del género aplicado es encontrar la armonía entre voluntad e intuición. Cuando ambas fuerzas trabajan juntas, cualquier proyecto florece. El manuscrito perdido también ofrece un recordatorio. No intentes aplicar todos los principios de golpe. La mente humana necesita tiempo para asimilar. Escoge uno o dos, prácticalos de forma constante hasta que se vuelvan naturales, y luego incorpora los demás. El camino de la sabiduría no es un sprint, es un viaje. Imagina cómo sería tu vida si aplicas cada uno de estos principios día tras día. Si vigilas tu mente, si lees los espejos de tu vida, si elevas tu vibración, si aprendes a moverte entre polos, si fluyes con los ciclos, si eliges ser causa y no efecto, y si unes tus fuerzas masculinas y femeninas, entonces dejarás de sentirte víctima del caos. Te convertirás en arquitecto de tu destino. El manuscrito perdido concluye este capítulo con una sentencia que suena a desafío y promesa. El conocimiento guardado en la mente es como agua en un vaso sellado, no sacia la sed. El conocimiento aplicado es como agua que fluye, da vida y transforma. Así que no guardes estas verdades como un secreto más. Practícalas, incorpóralas, vívelas. Porque en el arte de aplicar los principios se encuentra la verdadera magia, la transformación real de tu vida. Relatos del manuscrito, historias de transformación. El manuscrito perdido no solo guarda enseñanzas abstractas, también contiene relatos. Historias que los antiguos transmitían como parábolas, ejemplos vivos del poder de los principios universales aplicados. No son cuentos para entretener. Son espejos en los que puedes mirarte. Cada personaje representa posibilidades que también habitan dentro de ti. Los maestros sabían que una verdad explicada se entiende, pero una verdad contada se siente. Por eso incluyeron narraciones que muestran cómo alguien común, al aplicar los principios, transforma su vida por completo. Aquí te presento 3 relatos que han viajado a través del tiempo como parte del legado del manuscrito perdido. En un reino lejano vivía un joven aprendiz de alquimista. Su deseo era dominar la materia, convertir el plomo en oro. Pasaba noches enteras frente al fuego, mezclando metales y repitiendo fórmulas que no daban resultado. Cuanto más fracasaba, más odio sentía hacia sí mismo. Un día, agotado, encontró en el manuscrito estas palabras: el odio y el amor son polos de la misma esencia. Quien domina la polaridad convierte la sombra en luz. Intrigado, cerró los ojos y reconoció que en el fondo su odio era una forma retorcida de amor. Amor a la perfección, amor al conocimiento, amor a la grandeza. Decidió entonces cambiar de polo. En lugar de maldecir sus errores, comenzó a agradecerlos como maestros.
En lugar de odiar la lentitud del proceso, decidió amar cada paso. Poco a poco, su laboratorio dejó de ser un campo de frustración y se convirtió en un templo de aprendizaje. Al cabo de los años, aunque nunca convirtió plomo en oro físico, se transformó a sí mismo en un sabio respetado. Descubrió que la verdadera alquimia no era material, sino espiritual, cambiar la emoción densa en elevada. Su vida fue testimonio de que el principio de polaridad, aplicado con consciencia, convierte el fracaso en victoria. En otra historia se habla de una mujer humilde llamada Helena. Toda su vida luchó contra los cambios, maldecía los inviernos por el frío, lloraba cuando llegaba la sequía, sufría cada pérdida como si fuera un castigo divino. Creía que la vida estaba en su contra. Un anciano le entregó un fragmento del manuscrito y le dijo: «Todo tiene sus ciclos. Quien fluye con el ritmo encuentra paz en la tormenta». Al principio dudó, pero comenzó a observar. Se dio cuenta de que después de cada invierno llegaba la primavera, de que tras cada pérdida surgía un nuevo comienzo. Decidió entonces vivir de otra manera. Cuando la abundancia llegaba, no se aferraba, simplemente la disfrutaba y guardaba para el futuro. Cuando la escasez aparecía, no se desesperaba. La usaba como tiempo de reflexión y descanso. Cuando perdió a un ser querido, en lugar de hundirse en la oscuridad, comprendió que la muerte era parte del ciclo de la vida. Con los años, Helena se volvió una mujer serena, respetada en su pueblo. Sus vecinos la buscaban para pedir consejo porque irradiaba calma en medio de las tormentas. Había aprendido a danzar con el ritmo universal, y su vida se convirtió en una sinfonía de aceptación y sabiduría. El tercer relato habla de un comerciante llamado Ibrahim. En su juventud era ambicioso y para crecer rápido solía mentir a sus clientes y aprovecharse de su ignorancia. Ganó riquezas, pero también enemigos y una fama oscura. Al cabo de unos años, una serie de desgracias cayeron sobre él. Su negocio se incendió, perdió a su familia en un accidente y terminó en la pobreza. En medio de su desesperación, encontró en el manuscrito la frase: «Toda causa tiene su efecto. El destino no es azar, es cosecha». Entonces entendió. Cada mentira había sido una semilla, cada engaño una causa que inevitablemente produjo su efecto. Decidió cambiar. Comenzó de nuevo, esta vez con honestidad. Al principio fue difícil porque pocos confiaban en él, pero con el tiempo su sinceridad y generosidad atrajeron clientes fieles y amistades verdaderas. No se hizo millonario, pero vivió con paz y dignidad. En sus últimos días confesó: «Perdí todo cuando ignoré la ley, pero lo recuperé todo cuando sembré con conciencia». Estos tres relatos, el alquimista, la mujer y el comerciante, no son historias lejanas, son metáforas de tu propia vida. Tú también enfrentas fracasos que puedes transformar con la polaridad, tormentas que puedes atravesar con el ritmo y causas que puedes sembrar para cosechar un nuevo destino. El manuscrito perdido los incluyó para recordarnos que el conocimiento no es teoría, es vida, y que cualquiera, sin importar su condición, puede despertar el poder de los principios si se atreve a aplicarlos con fe y disciplina. Los maestros concluyen este capítulo con una frase que resume la esencia de estos relatos: «La verdad no se aprende, se vive». Y el que vive los principios se convierte él mismo en un relato de transformación para los demás. Conocer los 7 principios universales no es simplemente un lujo intelectual ni un entretenimiento espiritual. Es, en esencia, como recibir un mapa de un territorio en el que ya vives, pero que hasta ahora recorrías a ciegas. La mayoría de las personas camina por la vida sin entender por qué las cosas suceden, repitiendo los mismos errores, creyendo que todo es cuestión de suerte o destino. Pero quien conoce estas leyes comprende algo esencial. Nada ocurre al azar y todo puede ser transformado si entiendes cómo funciona el universo. Lo bueno de conocer estas enseñanzas es que dejan de existir las excusas. Ya no puedes decir «la vida está en mi contra», porque descubres que la vida es un espejo de tu interior.
Ya no puedes hablar de mala suerte, porque entiendes que cada causa tiene su efecto. Y ya no necesitas esperar eternamente el momento perfecto, porque sabes que los ciclos son inevitables y que siempre habrá un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Conocer estas verdades te da poder interior. No poder sobre los demás, no un poder de dominación, sino un poder sobre ti mismo, sobre tu mente, tus emociones y tu destino. El mentalismo te recuerda que puedes elegir tus pensamientos, la vibración, que puedes elevar tu energía, la polaridad, que puedes transformar la oscuridad en luz, el ritmo, que puedes fluir en vez de resistirte, la causa y efecto, que puedes sembrar conscientemente, el género, que puedes unir tus fuerzas internas. Quien comprende esto, empieza a vivir diferente. En lugar de sentirse víctima del caos, se convierte en arquitecto de su destino. En lugar de temer a los cambios, aprende a usarlos. En lugar de rechazar sus sombras, aprende a integrarlas. Y en lugar de esperar que alguien más le muestre el camino, descubre que siempre tuvo las llaves dentro de sí mismo. El manuscrito perdido lo resume en una frase poderosa: el que conoce las leyes ya no teme a la vida. El que las ignora es esclavo de ella. Y esa es la gran diferencia. Porque conocer estas enseñanzas no elimina los problemas, pero sí te da herramientas para enfrentarlos con sabiduría. No elimina la oscuridad, pero te da la linterna para atravesarla. No te quita los retos, pero te muestra cómo convertir cada reto en crecimiento. En otras palabras, lo bueno de conocer estas enseñanzas es que recuperas tu libertad. Libertad para elegir tu vibración, tu causa, tu ritmo, tu manera de relacionarte con el universo. Y cuando lo entiendes, dejas de ser un espectador y te conviertes en creador. Si estas enseñanzas han encendido una chispa en ti, te invito a que sigas caminando junto a nosotros en Biblioteca de Sabiduría. Suscríbete al canal, comparte este conocimiento y apóyanos para que más personas puedan descubrir estos principios que transforman vidas. Recuerda, el verdadero poder crece cuando lo compartimos. Tu apoyo mantiene viva esta misión de llevar sabiduría a todos los que buscan despertar.